El grupo estaba sentado en la cuneta, aburridos esperando a que pasara algo o no. Algunos se entretenían lanzando piedras a la plaza que estaba frente a la casa, compitiendo implícitamente por demostrar quién llegaba más lejos. A otros, la espera se les hacía eterna, casi una tortura a la que se tenían que someter. El silencio era general, ninguno hablaba, ni contaban chistes, ni proponían un juego nuevo, solo esperaban oyendo el repiqueteo metálico de las piedras al caer, dejando que el sol los dorara, mientras el viento rozaba sus pieles, disipando la densidad del aire veraniego. De alguna forma intuían que algo sucedía al interior, y eso los mantenía ansiosos de saber qué pasaría con Diego. Benjamín observaba la casa imaginando que su hermano abría la puerta. Se asomaba y los saludaba con su típica sonrisa, como diciéndoles aquí no pasa nada. En 2 horas habían pasado cientos de escenarios por su cabeza. Ninguno ocurría ni lo haría. Le había rogado a Diego que por favor no fuera, que no se tomara a pecho las provocaciones del resto. Podemos volver a casa y ver Tiburón, Avengers, lo que quieras. No lo escuchó o hizo como que no lo hacía al palparle la cabeza antes de saltar la reja y adentrarse, diciéndole que volvería pronto, guiñándole un ojo azul antes de dar media vuelta y perderse en la casa. Lo pensó varias veces antes de sugerir que fueran a buscar a su hermano. ¿No tardaba demasiado tiempo en recorrer una casa de apenas 2 pisos? «Cállate y no seas marica», gritó el más grande del grupo. «Es un reto y debe cumplirlo». El ruido de un golpe escapó de la casa. Fue como si hubieran azotado un cuerpo contra el piso, quebrándose al primer impacto. El suelo tembló bajo sus pies, una vibración que se mantuvo durante largos segundos, seguido del silencio ficticio que todos deseaban romper, pero ninguno se sentía capaz. Tenía miedo de voltear y no ver a sus amigos a pesar de que sabía que seguían ahí. Nadie se movía. No se atrevían a romper la orden de lo que fuera que habitaba al interior de la casa. Uno de los mayores tomó su bicicleta y no hubo nada que detuviera a los demás de seguirlo. Benjamín apenas pudo reaccionar. Se puso delante de unos, los tomó de las poleras y suplicó que por favor no lo dejaran solo. «Acompáñenme a buscar a Diego. Quédense con mis Legos, con mis figuras de Dragon Ball. Les presto el Nintendo. Por favor, no me dejen solo». El sonido de los cambios de las bicicletas al pasar de un piñón a otro y las ruedas girando sobre el asfalto fue lo único que se escuchó. Incluso el viento parecía haberlo abandonado, dejando que el calor campara a sus anchas. Apenas podía ver. Los mocos le caían y se le metían en la boca. Siguió llorando, hasta que se dio cuenta que nadie lo ayudaría y que no tenía tiempo de ir a buscar ayuda. Solo podía pensar en Diego, en la casa, y el ruido, algo lo había producido y no había sido su hermano. Los dientes le castañaban en un intento por recomponerse. «No puedo dejarlo solo», pensó al imaginar a su hermano corriendo en su ayuda. Se limpió, se puso de pie y saltó la maltratada reja, aterrizando del otro lado sobre una capa de pasto seco que crujió bajo sus pies. Pensó en una pila de huesos pequeñitos rompiéndose. Corrió hasta la puerta por donde mismo lo había hecho su hermano. El pomo bajo su tacto se sentía roñoso y carcomido. Tiró sin detenerse a pensar. El olor a podredumbre inundó su nariz. Se vio obligado a apoyarse contra la puerta y taparse con el antebrazo, evitando que la arcada cobrara vida en su tráquea. Por un segundo apenas pudo ver dónde terminaban sus manos que se apoyaban contra lo que intuía era una pared. Parecía haber entrado a la zona más profunda de una cueva, uno de esos lugares donde solo entraban los aventureros, no un niño como él. Finos hilos de luz se colaban entre las tablas que cerraban las ventanas. De a poco su entorno se fue haciendo reconocible.
pudo ver sus manos apoyadas contra el papel tapiz hecho tiras que colgaban muertas. El vestíbulo le recordaba los salones de baile de las películas antiguas, donde se reunían los ricachones a bailar y conversar mientras tomaban una copa. Si tuviera ese tamaño sería más grande que toda la casa, o al menos como recordaba que se veía por fuera. Era irreal, incluso cómico. Pero en ese momento no podía pensar en bromas. Quería encontrar a su hermano y volver a casa lo antes posible. Pasó un arco que lo llevó a un salón de paredes amplias y ventanales enormes. Estaban cubiertos de tablas, bloqueando el paso a quien quisiera entrar o salir. Los muebles a su alrededor parecían antiguos, con detalles sofisticados y formas que nunca había visto. La mayoría estaban llenos de polvo, cayéndose a pedazos o repletos de telas de araña. Tembló de arriba a abajo al descubrir un sillón rasgado. Las cortinas repetían el mismo patrón, 3 rasguños paralelos que se extendían en distintas direcciones. Algunos continuaban en las paredes para terminar en agujeros sin fin. El papel tapiz estaba manchado de sangre seca y cuadros rasgados imposibles de comprender. No supo en qué momento apareció. Lo notó una vez estuvo instalado en su cabeza, como si siempre hubiese estado ahí. Trituraban algo duro y crujiente, pero al mismo tiempo de una consistencia viscosa, que se pegaba a las paredes y dientes de lo que fuera que lo estuviera devorando. Era un murmullo desagradable y molesto. No sabía de dónde venía. Lo sentía por toda la casa, en los sillones, en los agujeros en la pared, en sus pasos, en sus dedos al flexionarlos, anidado en su cabeza como si viviera allí. Quiso correr para huir de él, pero solo logró llegar a un cuarto de horrores que ni sus peores pesadillas habría imaginado. El recuerdo de los frascos con cuerpos diminutos y órganos en líquidos turbios lo acompañaría por siempre. Las cabezas que colgaban del techo parecían saludarlo en su paso, diciéndole que siguiera su camino. Más adelante se pone peor, muchacho. Intentó gritar. La voz no le salía. Tenía la garganta hecha un nudo, ahogado por el llanto a medio camino, estancado al decidirse hacerlo por los cuerpos mutilados sobre el mesón de la cocina, o las cucarachas que deformaban la habitación en su paso, formando cuadros que lo mareaban, impulsando el vómito que se atoraba en el mismo tramo que su voz no lograba atravesar. Sintió que corrió durante horas, agarrándose las orejas en un intento ingenuo por alejar el sonido, arrancándose mechones de pelo ante su incompetencia y desesperación, soltando gemidos al sentir el roce de las ratas en sus canillas. De pronto se detuvo. La sensación incómoda había sido reemplazada por el ruido de pasos que avanzaban sobre las tablas del segundo piso. Diego pensó. Se armó de valor y empezó a recorrer en busca de unas escaleras que encontró al final de un pasillo angosto y oscuro. En algunos tramos los escalones no eran más que una fisura que se perdía en las profundidades de la tierra, tragándose las sombras como si se tratara de un animal hambriento, obligándolo a saltar de a 2 escalones para evitar caer en la oscuridad. Si el primero daba una impresión de magnificencia, el segundo era todo lo contrario. Había un pasillo angosto, oscuro, de una madera tanto o más vieja que la casa, carcomida y llena de agujeros. Alcanzó a ver una cola de una rata entrando en una de las paredes, dejando un trozo de comida a la mitad del pasillo repleto de objetos olvidados, zapatos, empaques de golosinas, tazas, piezas de cerámicas rotas, un par de muñecas, botellas y cajas a medio comer por las ratas. Y al final una puerta. Una luz tenue iluminaba el pasillo, filtrándose por el espacio que quedaba entre la puerta y el marco, dejando ver un fragmento de la pared en su interior.
teñida de un líquido rojo que se escurría bajo la puerta como si se tratara de alcanzarlo. No se dio cuenta en qué momento llegó frente a la puerta. Estaba solo a centímetros de tocarla. El olor metálico de la sangre se combinaba con la fetidez que lo acompañaba desde que cerró la puerta de entrada. Recién ahora, después de llevar quién sabía cuánto tiempo en la casa, minutos, horas, no quería pensar en días. Se dio cuenta de que no había cerrado la puerta de entrada, pero estaba cerrada. De eso estaba seguro. Algo está mal, pensó al darse cuenta que le faltaba la sensación de haber cerrado la puerta, la caminata por el pasillo y de quién sabía qué más, como si se hubiera movido el piloto automático. Debo salir ya. Quiso dar media vuelta e irse, pero la mezcla entre su intuición y el ruido gutural que vino del otro lado de la puerta le hizo pensar en Diego. Lo encontré, pensó mientras una idea y un sentimiento se apoderaban del pequeño. Algo habitaba en el cuarto, lo invitaba a abrir la puerta y descubrirlo, retándolo a entrar, a enfrentarse a lo que fuera que estuviera ahí junto a Diego, a ver si eres capaz de salir de aquí con tu hermano. Sintió la entrepierna cálida mientras oía el goteo de la orina caer del short, uniéndose a la sangre que trataba de escapar de la habitación. Notó cómo el valor con el que se había armado segundos antes se disipaba con el aire como si lo hubieran obligado a soltarlo. El sonido volvió de golpe, pero ahora tenía un origen claro. Alguien o algo había vuelto a masticar lo que fuera que estuviese devorando, esa masa viscosa y empalagosa que parecía difícil de triturar. La puerta se abrió sin resistencia, emitiendo un quejido que le hizo recordar a un animal herido. Había cometido un grave error, ahora se daba cuenta. Se vio tentado al intuir que al hacerlo daría con su hermano y se podrían largar, pero apenas tuvo todo el panorama frente a sus ojos, supo que no debía haber tocado la puerta, que debería haber confiado en sus instintos y salir corriendo apenas tuvo la oportunidad. Algo lo inmovilizó, manteniéndolo fijo en el umbral, obligándolo a observar esa masa deforme que le devolvía la mirada. Tenía una forma que variaba con cada quejido, desplegando una serie de huesos lechosos que rompían lo que parecía ser su piel, una especie de carne con vetas blancas y rojas. Desde lo que intentaba ser una especie de rostro, un ojo lo observaba. Parecía reconocerlo, al igual que Benjamín. Era el mismo ojo azul que le guiñó antes de perderse en esa maldita casa, que ahora le pedía a gritos que arrancara sin pensar en nada más que correr y salir de ese lugar. Pero seguía congelado, respondiendo a los deseos del dueño de casa. Lo vio detrás de lo que quedaba de su hermano. Era al mismo tiempo que majestuoso, aterrador. Sentado en su trono de huesos e hilachas de carne, goteando sangre sobre la madera hinchada de tanto líquido, despertaba en Benjamín la necesidad de arrancarse la piel, ofrecerle cada parte de su cuerpo a su servicio, de rendirle tributo como si fuera su esclavo. Necesitaba huir, volver con mamá y contarles a todos lo que habitaba en el interior de esa casa para que nunca más se acercaran. Sin darle tiempo a reaccionar, se encontró de cara contra el suelo. El sonido de su cuerpo al azotarse se grabó en sus oídos y en cada espacio de la casa. Sintió un peso contra su espalda que lo presionaba cada vez más. Se vio obligado a soltar el aire de sus pulmones. Parecía que quisieran romperlo, presionándolo con una fuerza inhumana que no lograba identificar de dónde venía. Los chillidos de Diego se convirtieron en gritos guturales, lanzando chorros de sangre en su intento por acercarse para protegerlo. Quiso gritar al sentir sus huesos romperse,
sus carnes amoldarse a la presión que eso le iba haciendo sin moverse de su trono. Lo último que sintió fue un dolor indescriptible, acompañado de un sonido bestial, como si lo estuvieran triturando y devorando al mismo tiempo.